Ok, continuamos con la segunda parte del video. Como se dijo anteriormente, vamos a seguir conversando sobre las integraciones y así sobre los procesos sociales de las integraciones en la personalidad. Son temas muy importantes de los cuales hay que estudiar y analizar. Por eso mismo, en este segundo video es donde vamos a ver cuáles procesos sociales son los que influyen en la personalidad, si la cultura puede llegar a influir en la personalidad y también si las integraciones afectan o no a la persona. De lo primero que vamos a hablar es del arqueotipo de sí mismo. ¿De qué trata? Trata de la integración y la armonía de la personalidad. Su objetivo es tratar de alcanzar el arqueotipo de sí mismo, ya que reúne y equilibra todo lo que tiene que ver con la personalidad. Y para tener una personalidad sana, se tiene que hablar del arqueotipo de sí mismo, ya que vamos a tener una personalidad consciente, equilibrada y armonizada. En relación a los procesos sociales, al mismo tiempo que nosotros emitimos un juicio de una personalidad hacia un individuo, ese individuo también lo hace con nosotros varias veces, siempre y cuando estemos en una situación de procesos sociales tanto incómoda donde exijamos conocer a personas nuevas. Cuando ya estamos en un grupo conocido, nuestra personalidad se adapta mucho mejor y de cómo la pasemos en ese momento va a depender solamente de nuestra personalidad y de nuestra actitud. Por eso los procesos sociales son muy importantes en la personalidad, porque podemos actuar de una buena manera cuando ya conocemos el grupo de personas o podemos actuar de una manera muy distinta cuando no conocemos el grupo de personas. Cuando todos son unos desconocidos, nuestra personalidad tiende a cambiar. Como se decía anteriormente, el ser humano es un individuo muy complejo, como para definir a la personalidad de, por ejemplo, si es una persona social o si es una persona tímida, ya que vamos cambiando nuestra personalidad dependiendo del grupo donde estemos. Igualmente, la personalidad abarca muchas cualidades que pueden ser subjetivas, tanto en lo social como en lo emocional, ya que hay personalidades que no se pueden observar directamente o que nosotros como individuos tratemos de ocultar esa personalidad con la que no nos sentimos cómodos, porque como se decía anteriormente, uno adapta su personalidad dependiendo de los grupos sociales donde se encuentre. Por otra parte, pero no menos importante, es que los procesos sociales y tanto culturales en la personalidad se tendían a ocultar o a ignorar porque no eran de tal importancia para esa época, ya que en esa época la personalidad como que procedía de etnias. Es decir, que la personalidad se englobaba en una cultura donde las personas pertenecían y no era tan importante como es hoy en día. El psicólogo Albert Bandura ha demostrado que aprendemos las conductas agresivas de la misma manera que aprendemos las conductas sociales. Es decir, el ser humano aprende mucho por la imitación o por el ejemplo. Cuando vemos las personalidades de los otros individuos, queremos adaptarlas a la nuestra, queriéndonos sentir cómodos o, peor aún, cuando nos queremos parecer a esa persona y adaptamos su personalidad a nuestra personalidad. Igualmente, hay que tener en cuenta que los factores sociales como los factores ambientales influyen en la personalidad de un individuo, ya que somos el 90% de las personas las que nos rodeamos. Asimismo, por eso desarrollamos diferentes maneras de cómo actuamos con con las otras personas, con otros grupos y cómo actuamos con el ambiente.
Por último, debemos reconocer que nuestra personalidad pública no demuestra cómo somos en realidad, ya que tratamos de ocultar algunas actitudes que no son favorables eh, cuando estamos en un grupo social. Nos adaptamos a lo que se ve en ese grupo o cómo se comportan las personas en ese grupo para tratar de encajar y llevar una relación social más sana. En esta segunda parte del video hablamos de los procesos sociales, como también la integración de los grupos y cómo influyen los grupos en la personalidad y cómo influyen los factores ambientales. En la tercera parte del video hablaremos de otros temas interesantes también.